Estimado estudiante, el día de hoy vamos a desarrollar un problema de calorimetría. Empecemos leyendo el enunciado. 100 gramos de una aleación de oro y cobre a la temperatura de 75,5 grados Celsius se introducen en un calorímetro cuyo equivalente en agua es despreciable, con 502 gramos de agua a 25 grados Celsius. La temperatura del equilibrio térmico es de 25,5 grados Celsius. Calcule la composición de la aleación, calor específico del oro 0,031 calorías sobre gramos grados Celsius, calor específico del cobre 0,095 calorías gramos grados Celsius y calor específico del agua 1 caloría sobre gramos grados Celsius. Bien, jóvenes, empecemos desarrollando este problema. En este caso nos menciona que tenemos una aleación entre cobre y oro que tiene una masa total de 100 gramos. Esta aleación a una temperatura de 75,5 se va a ingresar a un calorímetro que ya contiene agua. Al final de este intercambio de energía, se sabe que la temperatura de equilibrio es de 25,5 grados Celsius. Lo que nos pide al final es saber cuál es la composición de esta aleación. En pocas palabras, ¿cuántos gramos le corresponde de los 100 gramos en total exclusivamente al oro y por consiguiente cuánto le corresponde también al cobre? Para entender un poco más este problema vamos a desarrollar un gráfico. Vamos a suponer que esto de acá sea la aleación y como se ve está compuesto de dos metales. En este caso tenemos oro por un lado y por acá tenemos cobre. De acuerdo a los datos del problema, esta aleación tiene una temperatura de 75,5 grados Celsius. Asimismo, esta misma aleación va a ser ingresada, vamos a colocar por acá, a un calorímetro, ¿ya? A un calorímetro que en su interior contiene agua, vamos a colocar por acá, agua, que se encuentra a una temperatura de 25 grados Celsius. Vamos a colocar por acá 25 grados Celsius. La masa del agua es 502 gramos. Entonces, esta aleación que se ve aquí está a mayor temperatura, va a ingresar a este calorímetro y como resultado del intercambio de energía tenemos que la temperatura de equilibrio, vamos a colocar acá, resulta ser 25,5 grados Celsius. A partir de toda esta información vamos a obtener, como dije anteriormente, la composición de oro y con respecto también de cobre de dicha aleación. Bueno, vamos a colocar lo siguiente. Como no sabemos cuánta masa de oro hay, asimismo tampoco de cobre, vamos a colocar acá lo siguiente. MX vamos a definir como la masa de oro, ¿ya? Que tenemos en esta aleación. MY vamos a colocar acá como la masa que tenemos de únicamente cobre. Y el problema menciona que la aleación tiene una masa de 100 gramos. Por lo tanto, podemos escribir la siguiente ecuación. Podemos escribir aquí la masa X más la masa Y, la masa del oro más la masa del cobre. Esto tiene que ser igual a 100 gramos. Perfecto, hasta ahí. Ahora vamos a analizar el intercambio de energía que sucede entre la aleación con el agua que está a menos temperatura. Vamos a aplicar una ecuación que se basa en lo que conocemos como la conservación de la energía, que es la siguiente. Tenemos acá calor ganado es igual a menos calor perdido. Ahora, nos preguntamos, ¿qué sustancia aquí en el problema es el que gana calor? Se supone que la sustancia que gana calor es aquella que obviamente va a aumentar su temperatura. En este caso viene a ser justamente el agua. Vamos a colocar por aquí el agua. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Calor, ¿qué sustancia es el que gana calor? Voy a colocar acá como el agua. ¿Esto es igual a qué?
A menos calor perdido. Pero ¿cuáles son las sustancias que pierden calor? En este caso son aquellas que se van a enfriar. Por lo tanto, sería el oro, pero también obviamente el cobre. Así que colocaremos acá menos calor que va a perder el oro y también calor que va a perder el cobre. Bueno, como se trata de un problema en el cual solamente hay variaciones de temperatura y no hay cambios de fase, entonces podemos utilizar la siguiente ecuación para determinar la cantidad de calor. En este caso podemos escribir, por ejemplo, masa, calor específico, variación de temperatura que sufre, en este caso, el agua. De igual manera podemos decir acá, menos masa, calor específico, variación de temperatura que sufre el oro. El oro. Asimismo, menos la masa, calor específico, variación de temperatura que estaría sufriendo el cobre. El cobre. Muy bien. ¿Cuánto es la masa que tenemos de agua? Observando en el problema, tenemos que es 502 gramos de agua. Entonces colocaremos esa cantidad, 502 gramos de agua. ¿Cuál es el calor específico del agua? Bueno, en este caso sabemos que el calor específico es igual a una caloría gramos grados Celsius. Vamos a colocar estas constantes a un costado del gráfico para tenerlo presente. Calor específico del agua es igual a una caloría sobre gramos grados Celsius. Asimismo, también podemos escribir el calor específico del oro, que ya me está dando el problema. Es el siguiente. Vamos a colocar por aquí. Calor específico del oro es igual a 0,031 calorías sobre gramos grados Celsius. También vamos a aprovechar para colocar el calor específico del cobre, que es el siguiente. Calor específico del cobre es 0,095 calorías sobre gramos grados Celsius. Perfecto. Ahora vamos a reemplazar el calor específico del agua, que como sabemos es igual a 1. Tengan presente que voy a utilizar esta cantidad porque tenemos que la masa justamente está en gramos. Por lo tanto, corresponde colocar el calor específico en calorías. ¿Qué hubiera pasado si es que la masa del agua está en kilogramos? Entonces, ahí es conveniente utilizar el calor específico del agua, pero ya no en calorías, sino en joules, porque el joule se relaciona con los kilogramos. Sigamos. Masa del agua, 502 gramos, calor específico del agua, esto es igual a 1, variación de temperatura que sufre el agua. La variación de temperatura se define como temperatura final restada con la temperatura inicial, en este caso del agua. El agua tiene una temperatura inicial de 25 y una final de 25.5. Eso quiere decir que la variación de temperatura que sufre el agua es de 0,05. 25,5 menos 25. Perfecto. Menos la masa del oro. No sabemos cuánta masa de oro hay en la aleación, pero sí podemos colocarlo por lo menos M sub X. Colocamos entonces esa expresión M sub X. M sub X. Calor específico del oro, ya lo conocemos, lo tenemos aquí. Esto es 0,031. Variación de temperatura que sufre el oro. Nuevamente, temperatura final restado con la temperatura inicial. Es decir, 25,5 menos 75,5. En este caso sería menos 50, menos 50. Continuamos con el cobre, menos la masa de cobre, tampoco sabemos, sin embargo vamos a colocarle MY.
sería masa Y, calor específico del cobre, si lo tenemos por acá, 0,095 por la variación de temperatura que sufre el cobre, que nuevamente es 25,5 menos los 75,5. Y esto me va a dar igual menos 50. Bueno, vamos a hacer aquí la operación. Tenemos 502 por 1 por 0.5, esto es 251. 251. Acá ustedes pueden observar el signo menos y aquí también el signo menos. Por lo tanto, se hace más al final. De igual manera acá, un signo menos y un signo menos se hace más al final. Haciendo la multiplicación aquí respectiva, tenemos 1,55mx. Y en este lado de acá tenemos más 4,75my. Sin embargo, nosotros ya tenemos una ecuación que relaciona a la masa del oro con la masa del cobre, y es la ecuación que está aquí, en la parte superior. Podemos reemplazar esta ecuación aquí para obtener la masa del oro, por ejemplo. Entonces tendríamos lo siguiente. Tendríamos 251 es igual a 1,55mx más 4,75my, pero my sería 100 gramos menos mx, sería entonces 100 menos mx, correcto. Hacemos la multiplicación acá, sería 251 igual a 1,55mx más 4,75 por 100, tenemos 475. 475 menos 4,75 mx. Bueno, podemos esta cantidad pasar a restar acá. 475 menos 251, tenemos aquí un total de 224. Y entre estas dos cantidades podemos restar. Tendríamos aquí un total de menos 3,20 o menos 3,2 mx, que pasado al otro lado tendríamos 3,20 mx. Haciendo el respectivo cálculo para hallar la masa x, tenemos entonces que mx es igual a 224 entre 3,20. Haciendo la operación tenemos que mx es 70 gramos. Y como mx corresponde a la masa del oro, entonces vamos a colocar 70 gramos de oro. Y por consiguiente, si la masa del oro es 70, entonces la masa del cobre, que es el otro material, tiene que ser de 30 gramos. La masa del cobre, My, tiene que ser de 30 gramos de cobre. Perfecto. Entonces, nuestra aleación, en este caso, está compuesto de dos materiales. En este caso, 70 gramos de oro y 30 gramos de cobre. Bien, jóvenes, espero que me hayan comprendido. Nos vemos en un siguiente video. Gracias.